Estamos en contacto con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, para hablar de distintos temas. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por este contacto. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, pues, a ver, me imagino que ya instalándose, asumiendo lo que son el cargo, las funciones, hay varios temas que queremos conversar sobre la Araucanía, pero primero que todo, ¿cuáles son para usted las claves, los desafíos que se vienen de aquí en adelante en su gestión? Bueno, esta es una región que lamentablemente la última encuesta CACEN nos vuelve a ubicar como la región más pobre del país, donde tenemos un problema, además de violencia que no es menor y que es muy importante, la verdad, en muchas zonas de la región. Y el desafío, en realidad, desde el gobierno regional y cómo lo planteamos desde el día uno, tanto en esta campaña como en el programa de gobierno, es cómo solucionamos estas brechas que muchas veces existen tanto entre lo urbano y lo rural, en una región que tiene más del 30% de su población en el mundo rural, donde tenemos 19.000 familias que aún dependen de los camiones aljibes para poder tener agua disponible, donde tenemos la peor conectividad a nivel nacional, de 642 localidades en todo el país, 320 están en la Araucanía, o sea, el 50% lo tenemos acá, y la región que más creció en campamento, pero a la vez una región que tiene un potencial, oportunidades y que tenemos que trabajar para poderla sacar provecho y poder desarrollar esta Araucanía. Gobernador Rivas, sí, hay varios puntos, y usted lo decía al comienzo, la región de la Araucanía de hace ya buen tiempo, varios años, sigue siendo una de las regiones más pobres del país, con muchas necesidades. Y el análisis que yo he escuchado muchísimo es que aquí la clave para atraer inversión, para el tema del empleo, es generar un Estado de Derecho donde la seguridad esté presente, seguridad que, según la propia persona, la gente que vive en la región de la Araucanía, no existe, o es muy poca, para ser más objetivo. Ahora, desde su función como el gobernador, usted no tiene injerencia directa en el tema de orden público y seguridad, eso va por el lado del delegado presidencial. Pero ¿cómo busca de alguna manera este punto, este análisis sobre la necesidad de más seguridad y que exista seguridad, abordarlo en su gestión? Bueno, yo creo que siempre he dicho que son dos cuerdas separadas. El tema de la violencia es un tema, como bien planteas tú, que queda en manos de la seguridad, principalmente que queda en manos del delegado presidencial. Por la parte del gobierno regional, es la primera vez que tenemos una autoridad regional electa, por ende la responsabilidad también de poder ser la voz de muchas veces de la ciudadanía, de quienes hoy día no están teniendo voz, que son las víctimas de violencia en la Araucanía. Nosotros la vamos a asumir y vamos a exigir que exista Estado de Derecho en muchas zonas de la región. Pero este no es solamente un problema de gobierno, ¿eh? Yo creo que aquí la Araucanía ha estado un poco abandonada por un problema de Estado hace Sí. muchos años, y aquí son los gobiernos de turno que pasan y el tema no se soluciona. Es el Parlamento y el Poder Legislativo, donde leyes que son importantes, como por ejemplo la ley del robo de madera, la ley de inteligencia, la ley las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley de usurpaciones, que son leyes que no solamente son para la Araucanía, sino que son leyes importantes para nuestro país, para un país que está en vías de desarrollo y que está cuidando su democracia. Creo que son absolutamente relevantes y que no sean que siguen descansando también en el Parlamento. Y el Poder Judicial, cuando tenemos atentados todos los días en la Araucanía y tenemos menos del 1 o 2% de detenidos y condenados por estos hechos, claramente hay una falla del Estado. Nosotros vamos a seguir exigiendo desde el gobierno regional, a los gobernadores regionales se nos pidió generar un programa de gobierno regional y para poder llevar este programa adelante, el piso mínimo claramente en la seguridad. Son contratistas del Estado muchas veces los que están siendo atentados en obras viales, en la construcción de colegios, etcétera. Así que creo que por ahí tenemos un rol absolutamente importante, además de un rol de coordinación con las municipalidades, con el delegado presidencial, con el gobierno, con el Consejo Regional, cuando haya también que financiar con fondos regionales, ya sea mejoras en tecnología, las Sí. policías, etcétera. Pero aquí siempre a mí me ha llamado la atención que hay actores que desaparecen en este conflicto. No porque quieran, sino porque no son convocados como los alcaldes. Creo que planes de seguridad bien coordinados los podemos hacer. Y por otra parte, cerrando este tema, yo creo que es muy importante la acción de coordinación que nosotros podemos generar aquí en la Araucanía cuando se sienta a dialogar los problemas de fondo, cuando se busca soluciones, las encuentra. Esto lo vimos ya con la comisión del obispo Vargas, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Pero aquí hay que ser súper claro. Nadie puede negociar nada con metralletas en la mesa y aquí hay que diferenciar el mundo mapuche con estos grupos violentistas. Yo creo que lamentablemente la situación que tuvimos el día viernes, donde fallece esta persona que no era mapuche, vemos que aquí hay otro tipo de intervenciones también en nuestra Araucanía.
Gobernador, no solamente vamos a conversar sobre el tema de seguridad, hay otros muy importantes de la Araucanía, pero para cerrar ese punto, le quiero poner un caso hipotético, potencial, porque aquí se ha hablado, y usted lo decía, de la coordinación que se tiene que tener con los municipios, pero también la conversación con los actores que estuvieron y ahora no están. Quiero llevarle un caso hipotético. Usted decía, no negociar con la metralleta en la mesa, toda la razón. Si esa metralleta ya no está en la mesa, pero la persona que la enfundó en algún minuto se sienta a conversar, ¿usted está disponible a hacer puente, a hacer una conversación? Muchos sectores parlamentarios también de la zona me han dicho, aquí hay que volver a conversar, quizás no negociar el concepto, pero sí acercar posiciones porque lo que se está haciendo hasta el minuto no está funcionando, no está sirviendo. Yo creo que aquí se puede generar un clima de conversación sin lugar a dudas, pero la violencia tiene que desaparecer. O sea, no podemos seguir viendo el nivel de violencia que está hasta ahora, mucho menos el nivel de armamento que vimos el fin de semana. Creo que ahí no hay ninguna posibilidad de conversar nada. Podemos nosotros convocar, pero creo que hoy día una posición así, donde tenemos víctimas que han sido tan brutalmente maltratadas en el último tiempo, creo que también tenemos un nexo bastante difícil de unir. Pero claramente aquí lo que necesitamos es que pare la violencia. Y si eso pasa, claramente los caminos del diálogo también se empiezan a abrir. Sí. Eso es clave. Quiero llevarlo a otro punto, desempleo. Es un tema también que ha afectado durante ya varios años a la región de la Araucanía con índices que son altos en términos de la situación del mercado laboral. A ver, vivimos un escenario nacional muy complicado en términos del mercado laboral, pero la Araucanía lleva años en esa situación. ¿Cuál es su postura sobre ese tema y también lo que se va a implementar dentro del trabajo de la gobernación? A ver, dentro de lo que nosotros queremos, uno es, y insisto lo mismo, aquí también es importante que cuando uno está hablando con medios nacionales, porque a veces desde Santiago se ve como que aquí la Araucanía está incendiada de sur a norte y de mar a cordillera. Nosotros aquí tenemos focos puntuales donde tenemos problemas que son más graves, principalmente en la provincia de Malleco, en algunas zonas también en la provincia de Cautín, pero esta es la región que menos inversión extranjera ha tenido en el último tiempo. Sí. Base, la seguridad, sin lugar a dudas, uno de los temas. Y otro, faltan incentivos, yo creo, en nuestra Araucanía. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la implementación de una zona franca en la Araucanía. Creo que es una medida y es una herramienta que podría traer inversiones, que podríamos lograr generar este vínculo distinto, porque hoy día muchas veces vemos que del Biobío se pasan a la región de los ríos las empresas. Claro, y lo que nosotros necesitamos es... Que de alguna manera se saltan la Araucanía, volvemos al punto, por la seguridad, claro, pero también por los grados de confianza y certeza. Así es, sí. Así es. Y también otro tema que es muy relevante y que lo vimos, esta es una región que prácticamente no tiene grandes empresas, que vive de los emprendedores y principalmente del turismo. Claro. Actividad que hoy día está prácticamente destruida en muchas zonas de nuestra región y que también creemos desde el gobierno regional que tenemos que hacer algo con ellos, pero sí, el tema del desempleo es complejo. Esta es una región que está cambiando su matriz, que tenemos vías que puede mejorar. Se está yendo mucho la reconversión al tema frutícola, entre otras actividades que contratan bastante mano de obra, pero sí seguimos en los peores índices todavía. Desde el gobierno central, en este tema en particular, el de inversiones, el de imprimir, más que imprimir, de inyectar recursos, se han tomado varias medidas desde el gobierno central, no solamente en este gobierno, sino en anteriores, pero finalmente uno ve que o son insuficientes o finalmente no atacan el problema de fondo, de raíz. Insisto, hay un tema de seguridad, pero también hay un tema de desarrollo regional. ¿Cómo ve usted la mirada actual que tiene el gobierno central desde ese punto de vista y hacia dónde debería ir mutando? Me imagino que aquel trabajo que se va a tener en coordinación con el delegado presidencial, que el puente con Santiago, podríamos decir, va a ser bien importante para hacer una solución territorial. Sí, mira, yo creo que, bueno, desde el punto de vista de los instrumentos que ha planteado el gobierno, que yo creo que han sido bastantes y liderando en diferentes instancias, ya sea vía Corfo, vía Cercotec, etc. Yo creo que nosotros desde el gobierno regional tenemos que tener la posibilidad de romper un poco esa burocracia, pedir glosas distintas y con las capacidades técnicas que tengan los gobiernos regionales también ir en un apoyo mucho más directo a los emprendimientos, y esto solo pensando desde el punto de vista de lo que podemos hacer más rápido desde hoy día en los gobiernos regionales. Pero claramente la coordinación con el delegado presidencial aquí es clave, y muchas veces se habla de qué pasa si cambia el gobierno y los delegados presidenciales son distintos a los gobernadores, o lo que pasa en la actualidad en la mayoría de las regiones. Esta es la única región donde tenemos
delegado y gobernador del mismo sector. Claro. Y yo creo que ahí el trabajo siempre tiene que ser mirando con una visión región. Yo creo que eso en general los gobernadores y los intendentes y los actuales delegados presidenciales lo tienen claro. Y en la misma situación con las municipalidades. O sea, aquí, por lo menos la Araucanía, si hay algo que no resiste más, son divisiones políticas y que a la larga castigan a la gente. Y esto va desde los consejeros regionales, desde los alcaldes, el gobernador, el delegado presidencial y también las seremías con quienes se hacen trabajos en conjunto desde el gobierno regional. Aquí lo que nosotros tenemos que lograr es poner la región adelante y en ese caso creo que con el delegado presidencial actual, a quien conozco, vamos a tener una visión común en el desarrollo de la región. Oiga, gobernador Rivas, hay un punto aquí también bien importante que ha sido discutido y yo he escuchado también crítica y también análisis de distintos gobernadores con respecto a las funciones que tiene el gobernador regional, que es un cargo elegido democráticamente, pero que es un cargo nuevo. Y por ende también se da entre esta convivencia con el representante del Ejecutivo, en este caso el delegado, pero también en lo que es la parte administrativa. ¿Cuál es su visión con respecto a esto en términos de que, por ejemplo, escuchábamos ayer al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que dijo, bueno, nos falta, pero por lo menos ya partimos. Esto es un proceso que hace muchísimos años, más de 20, 30 años, se habló de descentralización y aquí hay un paso que se dio. Nos faltan muchos pasos, así. Sí, mira, yo creo que se cumple con este primer paso. Este es el comienzo de la descentralización, yo creo, sin lugar a duda. La posibilidad de tener gobernadores electos ya es un tremendo avance, pero sí, nos faltan algunas atribuciones todavía y competencias. También entendemos que este es un proceso de transición y de instalación. Por ejemplo, le hago una pregunta con lo que comentábamos al principio. ¿Usted cree que usted debería tener también algún tipo de atribución en términos de seguridad cuando finalmente la región de la Araucanía, todos los puntos que hemos estado conversando, tienen esta necesidad de tener mayor seguridad de orden público que está radicado en el delegado presidencial? Mira, yo creo que el gobernador regional tiene que ser un actor más importante en la toma de decisiones y por lo mismo este trabajo de coordinación también con los territorios, con los municipios, podemos hacer un aporte. Entiendo que la política nacional, y hay una política nacional de seguridad, pero creo que en el caso de la Araucanía deberíamos ser actores mucho más activos, los gobernadores regionales en la toma de algunas decisiones. Claro, usted dice hay una política nacional, lógico, pero de todas maneras siempre de hace muchísimos años y distintos gobiernos la Araucanía se ha tomado con un enfoque distinto. Hay que reconocerlo, obviamente. Hay una situación distinta en la región de la Araucanía. Podemos hablar de la macrozona sur, hay que ser bien honesto en eso, pero en la Araucanía principalmente hay un tema histórico, lo que estamos comentando. En ese sentido, se necesita la bajada territorial y no solamente lo enfoco en su región, sino que he también conversado con algunos gobernadores cuando estaban en campaña, donde se decía, el problema es que aquí vemos a Chile como un todo, pero región y región son distintas en términos de necesidad y también de desafíos. No, totalmente. Yo creo que ahí, bueno, el punto que hace desde el punto de vista de macrozona. Yo creo que aquí el problema, claro, se centra en la Araucanía, pero esto está vinculado con la región del Biobío, en Arauco. Sí. También tenemos problemas en la región de los ríos. Yo creo que aquí una acción coordinada, por ejemplo, con estos tres gobernadores. Hay un delegado para la macrozona en temas de seguridad. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es que los actores sumen, pero sí la territorialidad de lo que está pasando en la zona, el contacto directo con las víctimas y quienes también pueden entregar la mejor información, que son las mismas personas que están en el sector rural, puede ser un tremendo avance a una mejor gestión. Yo estoy de acuerdo con eso. Entiendo que, como te digo, que la política es una política nacional, pero las bajadas tienen que ser obviamente con una visión territorial. Gobernador Rivas, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando también de los desafíos de la región de aquí en adelante. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias.